Lo contábamos hace un ratito, el régimen de Daniel Ortega cerró 2 universidades más en su país, con estas ya lleva 19 instituciones educativas cerradas, pero no son los únicos lugares de opinión que está en contra de los cuales está yendo el presidente Daniel Ortega para analizar qué es lo que está pasando en este momento ahí. Estamos en comunicación con Marta Patricia Molina Montenegro, autora justamente de una investigación. Muy buenas tardes, Marta. Mariela Diegues la saluda en Buenos Aires. Gracias por la invitación y por estar pendiente de lo que ocurre en este momento en mi país, Nicaragua. El cierre de las universidades y de otras instituciones un poco trasciende puntualmente, ¿no?, a lo que pasa en esos lugares. Es algo que decanta en otros sectores de la sociedad. Marta, un poquito cuéntenos qué significa esto de los sucesivos cierres. Sí, para comprender lo que está ocurriendo en Nicaragua es importante destacar que en mi país no existe ni división de poderes ni institucionalidad. Desde 2018, Daniel Ortega y su esposa han venido cerrando todos los espacios de participación ciudadana y los espacios democráticos. Lo último que ha quedado siendo la fortaleza en mi país es la Iglesia Católica, que goza de total admiración y respeto por parte de la ciudadanía nicaragüense. Y entonces Ortega se ha enfocado en este momento en atacar desde 2018 a la Iglesia Católica, pero más ahora, con más agresividad. Y es por eso que en Nicaragua, una iglesia perseguida, un estudio que elaboré, demostré que se han cometido 396 agresiones en contra de la Iglesia Católica. Próximamente haré la tercera entrega, lo que significa que las agresiones siguen. Y este año 2023 inició demasiado agresivo. Y el día de ayer pues miramos cómo cerró 2 organizaciones y 2 universidades, una de ellas perteneciente a la Iglesia Católica nicaragüense. Marta, cuando se cierran estas instituciones, además de cerrar un lugar de construcción de opinión de alguna manera, y usted hacía referencia al principio, esto es como una red de contención social, ¿verdad? Ese probablemente sea uno de los daños importantes. Sí, posteriormente a este cierre lo que sigue es que confiscan los edificios de las universidades, porque tiene varias sedes en varias partes del país, y posteriormente ellos deciden a dónde van a enviar, a qué universidad van a enviar a estudiar a los jóvenes que siguen sus carreras, pero no hay ninguna seguridad. Y además lo que está haciendo la dictadura con todo este cierre de las universidades, porque no es la primera que cierra, es asegurarse lo que es el adoctrinamiento. La dictadura únicamente quiere que las personas se formen en universidades que ellos tienen el total control, porque ahí es donde están ellos ejerciendo sus escuelas de adoctrinamiento. Y es por eso que estamos viendo estos cierres y ahora enfocados con los edificios y todo lo que hace la Iglesia Católica nicaragüense, porque ese es el odio que tiene en este momento Ortega y la fijación que tiene también hacia los sacerdotes, hacia los obispos y hacia todo lo que refleja la Iglesia Católica. ¿Qué significa la Iglesia Católica en Nicaragua? Si podemos un poquito hacer como un raconto, volver atrás para saber cómo se instaló y de qué manera el pueblo nicaragüense fue identificándose con esos valores y en qué medida se construyó esa relación. Sí, la Iglesia Católica siempre ha estado a la par del pueblo nicaragüense, y esta no es la primera embestida que comete la dictadura en contra de la misma. Ya en la década de los 80, en la primera dictadura de Daniel Ortega, este señor que estamos viendo ahí en la pantalla, desde esa época ellos estaban atacando a la Iglesia Católica. La diferencia está en que ahora no han profanado la misa del Papa, porque el Papa no ha llegado a como lo hizo Juan Pablo II, no habían criminalizado a sacerdotes como está ahora secuestrado Monseñor Orlando José Álvarez, el obispo de la diócesis de Matagalpa, que nadie sabe cómo está en este momento su salud física y psicológica, y tampoco habían desterrado de la manera que lo han hecho a sacerdotes, despojándolos de su nacionalidad, que es algo
completamente inconstitucional y arbitrario. Pero aún así la Iglesia Católica sigue llevando su mensaje profético a la luz del Evangelio, que es un anuncio y una denuncia, y eso es lo que con lo que no está de acuerdo Ortega, porque lo que Ortega quiere es que la conferencia episcopal se rinda a sus pies y que también bendiga todos los delitos de lesa humanidad que ellos están cometiendo, y lógicamente pues la Iglesia no está dispuesta a apoyar y a bendecir estas arbitrariedades, y más bien lo que está haciendo es llevando mensajes de esperanza a la población nicaragüense, y no solamente a los católicos. Ahí también se encuentra el pueblo evangélico y aquellas también otras denominaciones y personas que son también ateas, agnósticas, etcétera. Y es por eso que también Ortega está enfocado en destruir a la Iglesia. ¿Qué lugares de pensamiento, de discusión todavía quedan en pie en Nicaragua? Ninguno. Como les había comentado, lo único que nos queda en este momento es la Iglesia Católica. Están enviando a policías, a paramilitares y también a los miembros del Consejo del Poder Ciudadano, que son quienes a lo interno de cada barrio lleva las estadísticas de quiénes son opositores y quiénes no. Y todos ellos llegan a vigilar los diferentes horarios de la Eucaristía, a ver qué dice el sacerdote en la homilía, qué es lo que está pasando en cada uno de los grupos de reunión de la Iglesia, pero fuera de esto no queda ningún espacio. La mayoría de periodistas han huido del país porque o iban a ser asesinados o iban a estar en la cárcel, porque en Nicaragua únicamente para un opositor están tres salidas: el cementerio, el exilio o la cárcel. Entonces no hay absolutamente más nada de espacio democrático en el país, y Ortega tiene a sus pies tanto al ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional y a los paramilitares que están dispuestos a asesinar, y todo esto queda en la total impunidad. ¿De qué manera se podría contribuir con un posible cambio en Nicaragua? En este momento los nicaragüenses nos encontramos atados de pies y manos, no podemos hacer nada. Esto que estoy haciendo en este momento, yo brindar en una entrevista, es ya un delito en Nicaragua. Si yo estuviera en Nicaragua y no en el exilio, como me encuentro en este momento, yo estaría siendo en este momento secuestrada, así como estamos en vivo. Entonces, lo que nosotros pedimos a la comunidad internacional es visibilizar más lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero que la comunidad internacional no tenga esa doble moral, que por un lado está condenando a Ortega y diciéndole que es un delincuente y que ha cometido delitos de lesa humanidad, pero por otro lado, a través de los organismos financieros, lo sigue financiando, le sigue dando préstamos, y estos préstamos no son utilizados para realizar políticas públicas ni para el desarrollo de las personas, sino que precisamente es utilizado para invertirlo en represión, y así hemos visto cómo han incrementado el presupuesto para el ejército y para la policía, que son los dos brazos represores que tiene el sandinismo. Entonces, que la comunidad internacional tenga un solo discurso y que también nos ayude en esta lucha, porque no son problemas ni delitos domésticos, que un robo o una usurpación o cualquier otro delito pequeño que puede ser solucionado por un tribunal, sino que ya estamos hablando de delitos de lesa humanidad, y como no hay institucionalidad en el país, no hay nadie que nos investigue, porque también la Corte Suprema de Justicia de mi país responde únicamente a las directrices de Daniel Ortega, ni siquiera se pegan a la Constitución política ni a las leyes. Entonces, a lo interno los nicaragüenses es poco lo que podemos hacer, y lo único pues es estar denunciando constantemente quienes nos encontramos fuera del país, porque los que están dentro de Nicaragua no pueden hacer absolutamente nada. Marta, clarísimo, no hay libertad de expresión en Nicaragua, pero ¿cómo está el pueblo nicaragüense hoy? Además de no poder expresarse, ¿qué otras cosas están necesitando? Sí, Nicaragua es, como dijo un periodista hace poco, un país fachada. Es una gran cárcel, o sea, que no podés hacer absolutamente nada. Pero sí existen personas afines a la dictadura, más que todos los trabajadores públicos, que no son muchos, que ellos hacen como que todo está bien. Lo que pasa es que la dictadura tiene un lenguaje y un mensaje que siempre hay que entenderlo al revés. Cuando ellos hablan de amor, es que están hablando de odio, y cuando hablan de paz, alistémonos porque
que van a venir fuerte contra nosotros y que es una guerra pues sin parar. Además que ellos hacen proyectos, programas, exigen a los empleados públicos que asistan a estos programas para dar la impresión de que todo está normal en el país y que también se respetan las actividades que realiza la población, pero nosotros sabemos que esto no es así porque la represión cada día aumenta más y también cada día son nuevos mecanismos y nuevas cosas que tal vez nos dejan a nosotros impresionados, pero yo lo que digo es, si ellos fueron capaces de quemar a una familia entera con 2 niños menores de edad, uno de ellos recién nacido, y los quemaron vivos y no le permitieron que el cuerpo de bomberos llegara a auxiliar, y ahí están los videos con la policía y los paramilitares, que fueron quienes quemaron esa casa con la gente adentro viva, ellos son capaces de cualquier cosa. Marta Patricia Molina Montenegro, sobre la actualidad nicaragüense, muchísimas gracias por este contacto con DNews. A ustedes.